Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Va a ser un video resumen, muy breve, de lo que fue la clase del día jueves 25, para los que no pudieron conectarse a esa hora. Les dejo acá un resumen y también les sirva para estudiar para la prueba del día miércoles 1 de junio. ¿Ya? Entonces comenzamos rápidamente. Eh, ¿De qué se va a tratar la prueba? Estado de Derecho y ejercicio de los derechos humanos en Chile. Está basado íntegramente en la guía de estudio que fue subida a la página del colegio, que también fue subida a la plataforma Classroom. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta prueba? Lo primero, comenzamos la clase del día jueves analizando esto. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿ya? Por lo general, señalábamos que nosotros se tiende a asociar directamente, lo primero, cometemos el error de asociarlo íntegramente al concepto de derechos humanos a represión de carácter político. ¿Ya? Eso es una de las falencias o los errores comunes. Claro, derechos humanos está vinculado a derechos políticos, a represión de derechos políticos, lo vemos como violación siempre y no como algo, como elemento positivo y de liberación, ¿ya? Entonces los derechos humanos lo asociamos netamente a lo que es violaciones, más que a derechos, ¿ya? Entonces, el primer punto, es más amplio que la represión de carácter político. Otro elemento es que muchas veces tendemos a asociar los derechos humanos, lo que no está mal, a lo que apuntamos que ampliar, son mucho más. Por ejemplo, en el caso de carácter general, acá en Chile asociamos los derechos humanos y buscamos directamente lo podemos asociar directamente a los derechos humanos, ¿ya? Pero es muy amplio. Solamente hablar de los derechos humanos en dictadura militar. Y es analizar los derechos humanos, y como se hace derechos humanos, lo hacemos a otras latitudes. El Oriente, por lo general, en Americano lo asociamos acá en América Latina al caso venezolano, ¿ya? Entonces también caemos en el error de que lo asociamos netamente a represión de carácter política. Lo asociamos a un periodo histórico puntual en el caso chileno y también lo asociamos en el presente a otras latitudes. Entonces, la idea de esta unidad y de esta parte de la unidad es que ampliemos un poco más la mirada de los derechos humanos, ¿ya? Primero, en la prueba, ¿qué es lo que va a aparecer? Hay conceptos preliminares que ustedes sí o sí tienen que dominar. Acá en el Prezi, que yo voy a adjuntar en Classroom y también en el video de YouTube, hay conceptos que están haciendo que trabajamos esto en la prueba. Estado lo hemos trabajado varias veces. Acá hay una definición, le aparece en el Prezi, y lo podemos sintetizar de una forma concreta. Estado, un territorio con fronteras definidas, en el que todos los habitantes se rigen por las mismas leyes basadas en una constitución. En el caso, por ejemplo, de un régimen de carácter democrático. Podríamos señalarlo de otra forma, es un territorio jurídicamente organizado, ¿ya? Entonces, el Estado lo vamos a vincular con el concepto de leyes, ¿ya? Es algo que se impone, el Estado se impone a la ciudadanía. El concepto de nación, a diferencia de Estado, es algo que uno se siente parte, es algo más natural. Por lo tanto, así como Estado lo vinculábamos a lo jurídico, el concepto de nación nosotros lo vamos a vincular a lo que es de carácter cultural. La nación vendría siendo, en forma muy resumida, es el sentido de pertenencia que une a un grupo determinado de personas. ¿Por qué? Porque comparten diferentes patrones culturales. Por ejemplo, tenemos territorio, obviamente, pero puede que también el territorio no se comparta. Puede que una persona se puede considerar parte de una nación, pero esté en otras latitudes. Por eso es de carácter cultural. Lenguaje, historia, tradiciones, cosmovisión. Poníamos el ejemplo en la clase
de que, y el año pasado también en tercero, de que acá en Chile, a pesar de que se da que Chile es uninacional, a diferencia de un país como Bolivia, de Australia, que ellos establecen que son estados plurinacionales, o sea, comparten diversas naciones. Acá en Chile se establece que es solamente una nación. Pero si nos vamos al sentido estricto de la definición de nación, podríamos ver que acá en Chile existe más de una nación. Por ejemplo, ponemos el ejemplo Aymara, Mapuche, Rapa Nui, y nosotros, y lo que podríamos considerar la nación chilena. ¿Tenemos el mismo idioma? No. ¿Tenemos la misma historia? No. ¿La misma cosmovisión? No. ¿Qué es la cosmovisión? Es la forma en que tú te paras y observas lo que te rodea, cómo te relacionas con lo que te rodea. ¿Ya? Por ejemplo, los mapuches dicen que ellos son de la tierra. La nación chilena, que tiene una lógica más de la tradición judío-cristiana occidental, señala que el ser humano es la máxima creación del universo y por ende todo lo demás está para servir al ser humano. Entonces son dos visiones diferentes de plantarse en el mismo territorio. ¿Ya? Entonces, acá podríamos, si es que me preguntan a mí, yo siento, y en la lucha del pueblo mapuche, por ejemplo, que acá en Chile deberíamos reconocer la coexistencia entre diversas naciones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es Arturo Prat para los aymaras? ¿Ya? ¿Qué es Bernardo Higgins para los Rapanui? Entonces, vamos viendo esos elementos. ¿Ya? Otro punto, así como el Estado son las leyes, la nación son la cultura, pero vamos a relacionar el concepto de gobierno, vamos a vincularlo con el Estado. El Estado es este ordenamiento jurídico, ¿ya? Es algo intangible, son leyes. El gobierno son las personas o el grupo de personas encabezado por la presidencia de la República que administran por un tiempo determinado estas leyes del Estado. ¿Ya? Recae especialmente en el Poder Ejecutivo, que concentra, que dice, el poder político para conducir una determinada sociedad. En el caso chileno, un presidente, pero si lo vemos en el caso de Inglaterra o España, podría ser el primer ministro, en Alemania la canciller, ¿ya? Entonces, el gobierno es quien administra estas leyes del Estado, ¿ya? Y el concepto de régimen, el régimen va a ser la forma en que asume el gobierno esta administración, ¿ya? ¿Cómo llego al poder? ¿Cómo me mantengo al poder? ¿Cómo es, se ejerce el poder? En este caso, por ejemplo, vamos a comparar que si señalamos los últimos 40 años de Chile, vamos a decir que Chile han tenido dos regímenes. Hasta el año 1900, desde 1973 hasta 1990 era un régimen dictatorial, una dictadura, y a partir de marzo de 1990 en adelante podríamos decir que el régimen de Chile es democrático. Por lo tanto, el régimen es cómo se administra el poder. Retrocediendo, la nación es la cultura, el Estado son las leyes, el orden jurídico, el gobierno es cómo se administra estas leyes y el régimen es la forma que asume el gobierno para administrar estas leyes. Un ítem completo viene en torno a este punto. ¿Ya? El Estado de Derecho. El Estado de Derecho está relacionado con el principio de gobernanza que aparece, en que todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Finalmente, el Estado de Derecho, ¿qué nos rige? ¿Cuál es el ordenamiento jurídico en el cual estamos todos sometidos, incluso el Estado? ¿El Estado puede establecer cualquier ley? No. ¿Por qué? Porque un Estado, para considerarse, por ejemplo, democrático y ser reconocido internacionalmente como un régimen democrático, se tiene que basar por leyes y un ordenamiento jurídico que se base en el respeto a los derechos humanos. ¿Ya? Entonces vamos a llegar al tercer punto, que es precisamente los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Comenzamos
esta clase hablando de los derechos humanos, que cometíamos una serie de errores que lo vinculábamos netamente a lo que es derechos de carácter político y represión. Cometíamos el error de vincularlo solamente a una etapa específica en la historia de Chile en cuanto a las violaciones, y si hablamos de violaciones también lo vinculamos en el presente a otras latitudes. Por ejemplo, en Medio Oriente, Corea del Norte, que no aparece y aparece en la televisión. Pero los derechos humanos es mucho más amplio. ¿Qué nos señala como una definición sencilla? Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. ¿Ya? Entonces, relacionando con esto, son derechos y libertades que nos pertenecen a todos los seres humanos. Por ejemplo, acá tenemos ciertas características de los derechos humanos. Son universales, o sea, les pertenecen a todos. No hay ninguna persona en el mundo que no pueda disfrutar de sus derechos humanos. Si es que el Estado no lo garantiza, no lo hace cumplir, ahí podríamos estar hablando de violación a los derechos humanos. ¿Ya? O sea, lo primero, son universales para todas las personas sin excepción. Inalienables, o sea, ninguna persona puede ser despojada de ellos. Yo no te puedo quitar tus derechos humanos. El Estado, nadie te puede quitar los derechos humanos. Son parte tuya. No se pueden quitar, ¿ya? No se pueden separar, ¿ya? Son irrenunciable. Yo no puedo renunciar a mis derechos humanos. A mí no me pueden ofrecer, ya te doy 5 millones de pesos si tú renuncias a tus derechos humanos. No, es irrenunciable. Es parte tuya. Así como no te los pueden quitar, tampoco tú puedes renunciar a los derechos humanos. Imprescriptibles, ¿qué son? Son para toda la vida. No es que a mí me duren solamente hasta los 20 años, hasta los 40 años, hasta los 50 años, no. Va a durar toda la vida, desde que tú naces hasta que tú mueres. ¿Ya? Y son indivisibles. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. Eh, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Que yo no puedo elegir cuáles son mis derechos humanos que voy a utilizar y cuáles no. Yo no voy y no puedo decidir qué derechos humanos son los que a mí me convienen y cuáles no. ¿Ya? Tampoco me pueden hacer elegir, obviamente. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Como para que esto quede más claro, ¿qué es lo que realiza la ONU y los estados democráticos? ¿Qué es lo que realizan? Realizan una declaración internacional de los derechos humanos. ¿Para qué? Para que podamos tener más o menos claro de qué estamos hablando. Acá yo les conté un video que sería interesante que lo pudiesen ver en esta presentación. Se los subí a Classroom también y lo vimos algunos en la clase. Son 30 los derechos, los artículos de la Declaración Internacional de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, perdón. ¿Ya? Están en su guía. Y acá hay algunos elementos, son 30, parece acá, están proclamados en la Declaración Universal. Y si empezamos, por ejemplo, a avanzar, señala el artículo 1, por ejemplo, nacemos libres e iguales. Todos somos libres e iguales. Nadie nace siendo esclavo. Nadie nace siendo diferente en oportunidades a otro. En teoría. ¿Ya? Por ejemplo, si avanzamos, tenemos los mismos derechos. ¿Ya? El artículo 4 dice que se prohíbe la esclavitud. La tortura. Esto principalmente nosotros lo vinculamos muchas veces cuando hay violación a los derechos humanos, hablamos de la tortura o de los derechos políticos. Este es uno de los más conocidos, pero es solamente uno, es solamente el artículo 5, son 30. Todos tenemos derechos en cualquier lugar, ¿ya? Todos somos iguales ante la ley, en teoría, ¿ya? Según la Declaración de los Derechos Humanos. No las detenciones arbitrarias. Todos tenemos un derecho a un trato justo, dice el 10. Todos tenemos derecho a la vida privada. Es un derecho humano tener vida privada, ¿ya?
Derecho al asilo. O sea, irte a otro país si tú te sientes amenazado, un derecho humano, salir del país, buscar asilo, buscar refugio. Derecho a la nacionalidad, todos tenemos derecho a tener una nacionalidad, que es lo que vamos a ver en la próxima unidad, ¿ya? A la propiedad, todos tenemos derecho a la propiedad. El asunto es que el Estado no nos garantiza el acceso a la propiedad. Tenemos derecho, pero no están garantizados. La libertad de pensamiento y de religión, derecho al descanso, por ejemplo, derecho a la educación. Tenemos derecho a la educación, ¿están garantizados? Entonces ahí se problematiza esta declaración de los derechos humanos. Respeto a las leyes y a los demás, ¿ya? Entonces, tenemos un sinnúmero de derechos humanos, derecho a la cultura. Todos tenemos derecho a la cultura, claro, pero un libro cuesta 15.000 pesos y además se le agrega el IVA. Queremos ir a una obra de teatro, 8.000 pesos. ¿Mm? Queremos ir a ver una película, pagar entrada. Queremos leer, tenemos bibliotecas públicas en todas las comunas. Entonces, la idea de finalmente de conocer lo que son los derechos humanos es dejar de quizás cometer el error de vincularlos solamente a derechos de carácter político, a pensar solamente que es un tiempo acotado. A eso apuntó la clase del día jueves 25 y a eso apunta la guía que ustedes tienen en su eh, tienen sus casas, si es que la bajaron o están en Classroom actualmente, y a eso apunta la prueba. Entonces, conceptos preliminares: Estado, gobierno, régimen, nación, el concepto de Estado de Derecho y la característica de los derechos humanos y el análisis de artículos de derechos humanos. Eso es lo que viene en la prueba, estudiantes, y más allá de la prueba, espero que esto les sirva para la vida. Cuarto medio tiene una particularidad, que todo lo que van pasando a ustedes los va a poder, les va a servir para la vida. ¿Ya? Que estén muy bien, ustedes y su familia, cuídense y nos vemos, esperemos pronto.